concepto de que no se permite nada leudado. Leamos nuevamente en Éxodo capítulo 12, verso 19 ahora. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, dígame, cuando dice comiere leudado, también uno entiende que tiene que ser bebiere leudado. ¿Ya? Cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Verso 20, ninguna cosa, o sea, ¿por qué? Si de alguna forma se entiende de que el pan no tiene que ser con levadura, ¿por qué permiten el vino leudado, fermentado? O al revés, si están leyendo de que la base de la cena de la Pascua es que nada leudado, y si el vino supuestamente no debería ser fermentado o leudado, que es lo mismo, entonces ¿por qué el pan sí? Viceversa. O sea, dice ninguna cosa, verso 20, ninguna cosa leudada comeréis. En vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Nada fermentado. Nada fermentado. Nada leudado. ¿Está claro, Jesús? Sí. Ninguna cosa. O sea, ¿quién se imagina al Señor Jesús comiendo pan amasado? De aquí que lo venden aquí en Chuave, con chicharrones de chancho más encima. ¿Quién se imagina eso? Es que yo no entiendo la gente cuando, como digo, ahí tiene que haber un grado de tolerancia, porque pobrecitos todavía están en un estado de aprendizaje, pobres hombres, ¿ya? Pero o pobre iglesia en un estado de aprendizaje, pero nosotros tenemos que ir avanzando, tenemos que ir indagando, aprendiendo, profundizando, ¿sí? Y quizás tiene que haber un grado de tolerancia respecto de ciego. Pero no vimos nada porque estábamos en tinieblas. Y el ciego le devolvieron la vista y el ciego le preguntaron, ¿cierto? ¿Quién te sanó? No tengo idea quién me sanó porque no lo vio. Escuchó que era Jesús, ¿cierto? Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero la Escritura dice, pero veía a los hombres en forma de árbol, siluetas de árbol, porque no veía bien. Entonces nos pasa a todo cuando llegamos al Evangelio, cuando empezamos a ver, no vemos bien, no vemos con claridad. Como dice el apóstol, en parte vemos y en parte no vemos. En partes nos permiten ver y en parte no nos permiten ver nuestro Dios. Claro, uno llega al Evangelio, pero ya estamos el primer año, segundo año en el Evangelio, por así decirlo, ¿cierto? No, los discípulos también no entendían nada respecto a la cena, bueno, la cena así como ritual religioso sí, pero con respecto a lo que era el cumplimiento de la profecía, no. Entonces, el primer año es permitido, el segundo año quizás también. Pero ya del tercero para arriba cortemos la cuestión. ¿Cómo nos vamos a dedicar? ¿Qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo? Y la Escritura dice, y preguntarán vuestros hijos, porque los hijos deberían preguntarán por vuestras generaciones, vuestros hijos. Los hijos, por vuestras generaciones, ¿qué es esto que estamos haciendo? ¿Por qué cenamos la Pascua? ¿Qué es esto? ¿Por qué cenamos la... Dice la Escritura, y vuestros hijos, las generaciones, van a preguntar. ¿Qué le van a responder a ustedes? Lo que pasa es que nuestro Dios, después de que nosotros estuvimos esclavos más de 400 años en tierra de Egipto, Él nos sacó con brazo fuerte, brazo extendido, con prodigios, señales, milagros. Y una de las señales más grandes fue esta, la muerte de los primogénitos.
y nos libertó, nos liberó, porque Pascua significa liberación, libertad. Nos libertó a través de la muerte y de la sangre de un cordero, y por eso nosotros recordamos todos los años la Pascua. Entonces, cuando hay niños o hijos, cuando hay hijos que nos preguntan, si la Escritura dice, preguntarán vuestros hijos. Los hijos deberían preguntar, pero la gente en el Evangelio lleva 5 años, 10 años, 20 años en el Evangelio y siguen haciendo las mismas tonteras. Perdónenme la expresión, pero siguen haciendo las mismas tonteras. Cenando con sopaipilla, con tuito, con galletas de agua, con sándwich con jamonada, le da la misma tontera. ¿Cómo no van a poner un grado de valor a las palabras de nuestro Dios? Y después somos seguidores de la palabra. ¿Seguidores de qué? Si hacen las cosas a su gusto y colores. Le da la misma con Cinzano, con roncola, con vino castillero del diablo. Les da la misma. Y la Escritura nuevamente dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural, o sea, no, es que esas cosas eran para Israel, las cosas eran para Israel, ¿cierto? Porque la gran mayoría dice, no, que esto era para Israel. Leamos de nuevo, dice. Porque cualquiera que comiere, está en Éxodo capítulo 12, verso 19, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país. ¿Se entiende que dice extranjero como natural del país? O sea, ¿nosotros qué? Nosotros somos extranjeros. Somos extranjeros para el pueblo de Israel. Nosotros fuimos apegados, allegados voluntariamente, o el Señor nos metió allí, o nosotros nos fuimos voluntariamente, porque Él nunca dejó de los extranjeros. Cualquier extranjero que quiere ser partícipe de Israel puede hacerlo. Y allí dice, nadie, ninguno, porque cualquiera que comiere leudado así, extranjero como natural, o sea, la palabra no es para Israel según la carne, según la sangre nomás. No digan, que es en el Antiguo Testamento, es para Israel nomás. No, allí dice cualquiera, extranjero o natural. Debe sujetarse a la misma ley, a la misma ordenanza. Porque usted sigue la palabra del Señor, ¿cierto? Somos seguidores de la palabra del Señor. Dígame, amén, amén. No, yo los voy a comprometer, pero somos seguidores de la palabra del Señor. Entonces, cuando la Escritura dice nada leudado, cuando la Escritura dice tanto para el natural de Israel como para el extranjero, entonces también nos mete a nosotros dentro del saco. ¿Ya? Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación, o sea, ya no es más del pueblo. Verso 20. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levaduras. Ninguna cosa leudada. Porque cuando dice ninguna es porque ninguna cosa tiene que estar leudada. Leudado significa fermentado o descompuesto. Amén. El cordero no se deja para la mañana porque ya empieza a descomponerse. Tienen que comérselo en la noche. Los panes tienen que ser sin levadura, sin estado de fermentación. Por tanto, el vino también. Porque dice ninguna cosa leudada. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos cenando? Bueno, estamos cenando la Pascua. Si queremos cenar la Pascua para la Semana Santa, maldita, según los rituales católicos, pero calza para la Pascua. Si alguien lo invita a la cena, y sobre todo el día sábado, el Shabbat, porque normalmente o el día domingo en la mañana,
La gente quiere cenar. ¿Cómo si es cena? ¿Cómo si es cena? La cena, ¿usted cena en la mañana? No, en la mañana es desayuno. Usted termina su ayuno que dejó de comer en la noche, el día anterior, y toma su desayuno, come su desayuno. Después almuerzo, ¿cierto? Bueno, acá nosotros tomamos 11 a la hora del té en Inglaterra. Y después de eso viene ¿qué? La cena. La cena. Entonces la cena es cuando en la noche. La cena es entre las 2 tardes, en la noche, de las 6 de la tarde, ya a las 6 de la tarde. Pero ahí es cena. En la mañana, la cena del Señor a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, la cena del Señor. No es cena, el desayuno del Señor. Nosotros hace años atrás le pusimos desayunos pastorales porque ya no queríamos caer en el error de invitar a la cena, supuestamente. Pues cena tiene que ser en la noche. Perdóneme, pero la cena de la Pascua tiene que ser en la noche. Si es cena, es cena. Eso se hace en la noche. Entonces la cena de la Pascua es Una sola vez en el año. Una sola vez en el año. Usted no puede estar cenando la Pascua 2, 3, 4. Sí, existe una cláusula que dice cuando algún integrante del pueblo o extranjero que esté allegado al pueblo de Israel, recuerde que no le corta las alas a los extranjeros, pero se hace parte del pueblo, no estuviere en la ciudad de Jerusalén, en Israel, porque todo esto está ligado alrededor del templo, la fecha del 14 entre las 2 tardes, comenzando el 15 la Pascua, y no puede cenar la Pascua porque no está con su familia, ¿ya? Y está andada de viaje haciendo negocio en otro lado, que no sufra, porque le vamos a dar el segundo mes, ¿ya? El segundo mes, después del Nisan, el segundo mes, le vamos a dar la oportunidad para que el segundo mes, el día 14, entre las 2 tardes, eso se llama la segunda Pascua, ese tema se llama la segunda Pascua. Que para algunos dicen, la segunda Pascua, ¿dónde? Es que no, si esa es la gratitud, la benevolencia de nuestro Dios, que para aquellos que no alcanzaron la Pascua, tienen una oportunidad. Hay una segunda Pascua, hay una segunda oportunidad, pero ese es un tema de predicación para evangelizar. También. ¿Ya? Ya, entonces como los judíos israelitas, el pueblo de Dios, todos los años, y el Señor Jesús nuevamente, Marcos capítulo 14, vamos nuevamente, Marcos capítulo 14, entendiendo que el primero o segundo año del ministerio del Señor Jesús, ¿cierto? Entendiendo que el segundo año del ministerio, porque el tercer año ya el Señor Jesús ya no participó de la cena de la Pascua, porque Él fue el Cordero. ¿Sí? Él estaba participando, pero ahora como Cordero. El día 14 entre las 2 tardes. Él estaba siendo sacrificado, literalmente, tal cual, entre las 2 tardes. Ajá. Entonces leímos que entendiendo que era el primero o segundo año de su ministerio, Marcos capítulo 14, dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Recuerde que aquí se ve como que si fuera una sola, pero son 2 en una porque van de la manito, ¿no?